damos porque tú nos das la oportunidad de haber despertado, nos dices un alimento, nos dices trabajo, Padre bendito, nos das la oportunidad de poder ver a nuestros familiares, Señor mío. Gracias por la lluvia, Padre mío, por el aire que nos das, Padre mío, por el hogar que nos das. Te quiero también dar gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, para tomar un estudio más de tu palabra, Señor mío. Danos entendimiento y paciencia, Señor mío, y que no nos distraiga nada para que podamos estudiar y entender bien este estudio de Jueces, Señor Padre bendito. Te doy gracias por cada uno de los integrantes en este estudio y por los que se van a integrar, Señor mío, que podamos entender tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor mío, que tú quitas barreras, Padre bendito, quitas todo para que podamos estar aquí escuchando tu palabra. También, Padre bendito, te pido que tú tengas el control de este estudio, como siempre has tenido el control de nuestras vidas también, Señor mío, que facilites de palabras a Leticia, Juan Carlos, para que ellos puedan seguir dándonos el estudio y que todo sea para gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. Te pido que por los que no han llegado a sus hogares, que los protejas y que lleguen con bien, Señor mío. Gracias, te lo agradezco todo esto en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues vamos a darle que es mole. Déjenme poner aquí. ¿En qué número de juez vamos ahora? El quinto, ¿no? No, pero yo no estoy diciendo el capítulo. ¿En qué número de juez? Es el quinto. Gedeón es el quinto juez. Bueno, miren, hermanos, como la historia de Gedeón abarca 3 capítulos y para ganar más contexto, nada más recordemos brevemente lo que pasó en el capítulo anterior, en el capítulo 6. Recuerden que Israel volvió a las andadas, ahora que lo va a estar oprimiendo es Madián, y como consecuencia de su desobediencia a Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos en la escena que ellos vivían escondidos en cuevas. ¿Cuál era la razón? Por temor. Vivían por temor a los madianitas, que ya los traían asolados. Fíjense, ¿y cuál era la razón? Cada vez, no era un asedio constante, sino cada vez que había cosechas, llegaban los madianitas como sanguijuelas y les quitaban todo su grano, su cosecha, todo, y les destruían todo. Y eso fue a lo largo de 7 años que los estuvo asolando Madián, ¿sí? Hasta se tardaron en pedir misericordia de Dios, ¿no? Hasta que clamaron. Entonces, Dios va a escoger a Gedeón. Gedeón, que le dice, el ángel dice, esforzado y valiente, pero vimos que Gedeón era un miedoso, ¿no? Estaba ahí de miedoso. Y la prueba era de que estaba trigando, ahora sí que el trigo en el valle, en un lagar, cuando debía haberlo hecho en el monte, porque ahí es el lugar propicio para trillar el trigo. Sin embargo, no lo hace ahí por temor a que lo vieran los mayas, quitaran el poco trigo que tenían. Bueno, pues temeroso de Gedeón es el que Dios va a escoger para levantar a Gedeón y liberar a su pueblo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el ángel de Jehová está levantando al temeroso Gedeón. Y el primer acto de obediencia que le pide el ángel de Jehová, después de decirle que tú eres el bueno, le dice, vas a tu casa y destruyes el altar que tiene tu papá a Baal, ¿sí? Y después de que hayas destruido el altar a Baal, destruyes también la imagen de Acera, que era de madera, y con esa madera vas a prenderle fuego al altar ahí, y me vas a sacrificar un toro, ¿sí? El que le iban a sacrificar a Baal, dice, me construyes un altar a mí, y ahí con esa misma madera me lo ofreces. Y fue el primer acto de obediencia, que obviamente la fe lleva a la obediencia, ¿verdad? Y después ya una vez que ya Dios le dice lo que tiene que hacer y todo, bueno, vemos que el capítulo termina con Gedeón pidiendo confirmación, no tanto dirección. ¿Se acuerdan que él sacó un vellón ahí, una piel ahí de borrego y la puso ahí en el piso? Y dijo, Señor, nada más que me confirmes,
te pido una señal, ahora sí que como dice la acción, una señal chiquita. ¿Y en qué consiste esta señal? Que el vellón, que lo iba a dejar toda la noche, amaneciera mojado y alrededor de la tierra seca. Pues Dios lo hizo así, ¿no? Y después a la siguiente noche dice, bueno, Señor, si no es mucho pedir, ahora al revés, ¿no? Ahora que el vellón esté seco y la tierra mojada, ¿sí? Y Dios le estaba confirmando las señales. Ya comentábamos que, bueno, ahora ya no es muy bíblico estar pidiendo señales porque pues tenemos la revelación completa, ¿no? Entonces, bueno, así es como termina el capítulo 6, ¿sí? Ahora sí ya Gedeón se alista para la batalla. Y vamos a leer desde el capítulo, del versículo 1 al 8. Sí, porque ahora sí, ya vienen los cocolazos. Dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, acuérdense que el papá le cambió el nombre, o la gente, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, lo primero que hace Gedeón es reclutar hombres. Pero recluta 32,000 hombres. Bueno, ellos iban a pelear, si no mal recuerdo, eran 130,000 o 135,000. De todos modos estaba muy disparejo. 32,000 contra 135,000. Es lo que puede juntar Gedeón de gente, ¿no? Pero vean lo que le dice Dios. Dice, es mucha gente. ¿Cómo? 32,000 contra 135,000 y mucha gente. Le dice Dios, pues sí, es mucha gente. Dice, no sea que piensen que fue porque su mérito. O sea, Dios tenía que dejar evidencia de que la gloria era para Dios. Entonces le dice, ¿sabes qué? Como la ley de Moisés decía que, las reglas de guerra decía que el que fuera miedoso, mejor que se fuera a su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más iba a contagiarle el miedo a los demás, ¿sí? Entonces, dice, de esos 32,000, dale chance, diles, quien se quiera regresar a su casa, que tenga temor de la guerra, arrivederci, ¿no? Ahueque el ala y órale, vámonos. Bueno, pues ni tardos ni perezosos, de 32,000 se fueron 22,000. O sea que nada más quedaron 10,000. O sea que nos indica esto, que 22,000, pues el miedo no anda en burro, ¿verdad? Y dijeron, mejor ahí nos vemos. Entonces quedaron nada más 10,000. Pues todavía Dios estaba probando la fe de Gedeón, porque humanamente dijo, pues si 32,000 eran pocos, pues ahora 10,000, pues, pero Dios le está asegurando, tú reduce el número. Tenía que confiar en Dios, no le quedaba de otra. Bueno, finalmente ya lo reduce, dice aquí en el versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron nada más 10,000. Ok. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y al que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó Gedeón al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón. Bueno, les voy a explicar aquí lo que le dice Dios a Gedeón. Fíjense, dice, cualquiera, en el versículo 5, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. O sea, Dios todavía va a reducir más. De los 10,000, Dios le dice, es mucho. Llévalos a beber agua al río y yo te voy a decir quiénes van a ir. Los que laman el agua como el perro los pones a un lado. Y los que doblen la rodilla los pones del otro lado. ¿Sí? Y yo te voy a decir con quién te vas a quedar. Bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Miren, si observan ahí bien la ilustración, hay unos que se están agachando totalmente al agua, o sea, metiendo ahora sí que la boca metiéndola en el agua, en donde corre el agua. Y hay otro que en lugar de agacharse, de doblar sus rodillas, nada más mete la mano, como si fuera una cuchara, la sube y como el perro así, lame su mano, ¿no? ¿Por qué? Porque le permite, fíjense, ¿quién está más de los dos? ¿En qué posición son más vulnerables? ¿Cuál de los dos está más vulnerable a un ataque?
agachando, que están agachados. Exactamente. El que doblaba la rodilla, pues está dando a entender que no es precavido, o sea, en cambio el que mete la mano y la sube y se la ve, está bien atento, bien avispa a su alrededor, ¿no? Entonces, ahí era donde consistía la prueba. Entonces, los únicos que metieron la mano y sacaban el agua y se la llevaban a la boca, fueron 300 hombres. La mayoría, ahora sí que hicieran 10,000, entonces 9,700, todos se agachaban. Y entonces le dice Dios a Gedeón, te quedas con los 300 nada más. Los demás ya, arrivederci, que se vayan. Entonces, de 32,000 soldados que tenía Gedeón, o bueno, no tantos soldados, gente del pueblo, de su ejército, por así decirle, quedó en 300. O sea que venimos hablando de menos de que del 1%, ¿no? Porque si el 10% hubieran sido 3,200, sí, el 1% hubieran sido 320. Fíjense, menos del 1% quedó. ¿Con qué propósito era esto? Que la gloria fuera para Dios. Que no quedara la más mínima duda que el que iba a ganar la victoria era Dios. No eran tanto los 300. Bueno, entonces vamos a ver ahora la estrategia. Dice, entonces ya se queda con 300. Porque la lógica humana, quiere decir, son 32,000, pues 22,000 eran muy pocos, ¿no? Entonces la lógica humana te dice, no, pues nos van a derrotar, ¿no? Entonces realmente iba a ser de una forma milagrosa lo que iba a ser Dios, sí, ¿no? Si ya de entrada, como dice Leti, si humanamente 32,000 contra 135,000, ya se veía disparejo el tiro. Luego, de 10,000 a 135,000, pues peor todavía. Y ahora imagínense, con 300 hombres nada más, Dios dice, voy a entregar a Madián a ustedes con 300 hombres. ¿Para qué? Para que la gloria sea para mí. No quede duda de que el mérito es mío. Bueno, dice, aconteció, versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y descendió con fura, aquí está la imagen, ahí está. Descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Fíjense, entonces ahí van sigilosamente en la noche, se infiltran entre el campamento, tal como Dios le dijo. Ahora, Dios le iba a dar todavía una señal más, fíjense. Dice, en el 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena, que está a la ribera del mar en multitud. Entonces, ahí se infiltra Gedeón. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, fíjense, se infiltran ellos y escuchan que dos madianitas, uno le está platicando al otro. Oye, pues, ¿qué crees? Que tuve un sueño anoche. A ver, cuéntamelo todo, ¿no? Y entonces dice en el versículo 13, dice, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. El pan de cebada era el pan que comía la gente más humilde, ¿sí? Ese era el pan de cebada, que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. En eso consistía el sueño. Ahora, la interpretación que hace el compañero, 14, y su compañero respondió y dijo, esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Pregunta, ¿cómo fue que el madianita llegó a esa interpretación? ¿Cómo supo él que eso significaba? ¿Cómo piensan? ¿Que nada más fue de esa ocurrencia? No, yo creo que por medio de Dios, ¿no? Que le dio esa interpretación. Claro, acuérdense que más adelante en Daniel dice Daniel, el único que puede interpretar un sueño es Dios. Entonces Dios le dio esa revelación al madianita. O sea, Dios le dio la confirmación a Gedeón a través de un madianita. Cuando Gedeón escucha eso, dice, esa es la señal que me está mandando Dios, ¿sí? El sueño que tuvo este cuate y la interpretación que le hace el otro. Así que son nuestros, ya, estos son pan comido. Entonces, ¿qué hace Gedeón después de que escucha la interpretación? Dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, 3 grupos de 100, ¿sí? Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Aquí está más o menos la ilustración. Dice 17, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. O sea, Gedeón con sus 100 hombres iba a ir al otro extremo y los otros iban a rodear el campamento, ¿sí? Eran 3 grupos. Ok, ¿qué llevaban? Llevaban una corneta, una trompeta, ¿sí? Y llevaban en la otra mano una tea encendida, una antorcha encendida, pero la llevaban metida dentro de un cántaro de barro, ¿sí? Para que no se viera. Ok, esas eran sus únicas armas que llevaban, ¿sí? Pero hay una cosa, con Dios de su lado, ¿sí? Esa era la verdadera arma, ¿sí? Entonces, versículo 19, 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Fíjense, entonces vean la estrategia. Gedeón da la señal, los otros ya están preparados alrededor. Cuando Gedeón empieza a tocar la trompeta, todos empiezan a tocar las trompetas de tal modo que 300 trompetas empiezan a hacer un escandalazo en el silencio de la noche, ¿sí? Y al mismo tiempo están rompiendo los cántaros para aumentar más el ruido y de repente aparecen todas las antorchas encendidas, ¿sí? ¿Cómo es que van a reaccionar? Imagínate que tú estás ahí dormidito tranquilamente y de repente empieza escandalera, ¿sí? Ruidos, escandalera, ves fuego, hay antorchas, ¿sí? Lo único que aprecias son las antorchas. ¿Qué te imaginas? Pues piensas, detrás de cada antorcha vienen, yo creo, 1000 soldados atrás de ellos, ¿no? Por la gritería y el estruendo. Entonces, si cuando, no sé si te ha pasado que a medianoche oyes un ruido, o toca alguien la puerta, o suena el teléfono, te paras todo, que luego no sabes ni en dónde estás y, o sea, totalmente sorprendido, ¿no? Te agarran por sorpresa, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó. Y fíjense lo que va a hacer Dios. Fíjense lo que va a hacer Dios, dice 21. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y oyendo. Empiezan todos a correr despavoridos los madianitas por donde Dios les daba a entender porque no veían nada, ¿sí? Empiezan a correr huyendo todos llenos de miedo. Y dice, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. O sea que en esa confusión, ¿sí? Entre la confusión de la oscuridad, del ruido de las teas, ¿sí? Dios hizo que se estuvieran matando entre ellos. Ahora sí que están oyendo y van tirando espadazos para donde caiga y se estaban matando entre ellos solitos, ¿sí? Fíjense, y esto solamente podía venir de Dios. Fíjense, lo único que estaban haciendo los israelitas era hacer escándalo y andar ahí con sus teas, y Dios estaba haciendo todo el trabajo. Ellos solitos se estaban aniquilando. Dice, y entonces ahora sí, salves el que pueda. Dice, el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mejola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ahora sí que salves el que pueda, todo el mundo a correr. Los que todavía no caían muertos empiezan a correr y pues los empiezan a perseguir, ¿no? 24 dice, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. O sea, una vez que esos 300 hombres, sí,
están haciendo su escandalera dentro del campamento. Los pocos que se salvaron empiezan a huir. Ahí se suman otras tribus, ¿sí? Y por otro lado, Gedeón manda a avisarles a la tribu de Efraín, dice, hagan de cuenta, dice, van para allá, intercéptelos, ¿sí? Atrapen los que van para allá, ¿sí? ¿Y qué hacen los de Efraín? Capturan a 2 príncipes, ¿sí? O sea, 2 influyentes de los madianitas, uno que se llamaba Oreb y el otro Seb, y les cortan la cabeza, ¿sí? Hasta ahí termina el capítulo 7, ¿sí? Pero estos de Efraín, pues por lo que ahorita nos va a explicar, se enojan cuando al parecer deberían de estar contentos, ¿sí? Aquí hay un enojo, un malentendido, pero eso nos va ahorita a platicar Armandito. Ahí es el capítulo 7, me voy a ir un poco rápido para que nos dé tiempo, pero a ver, algún comentario hasta aquí o pregunta. Ahí veo ya Pepe Lule y Marce. Buenas noches. Ay, doña Magda también. Bienvenidos, buenas noches. Ok, ¿alguna pregunta? Ahora sí que, ¿quién quiere hacer un comentario, pregunta? Estuvo muy buena la estrategia de Gedeón, pero fue gracias a la obra de Dios, de Jehová. Y vemos también cómo Dios, al estarle reduciendo el número de soldados, lo que estaba haciendo era estimulando su fe en Dios, porque todo lo que Dios decía iba contra la lógica humana. Sí, pero ¿qué efecto estaba causando en Gedeón? Estaba fortaleciendo su fe. ¿Sí? Así que cuando todo va cuando todo va en tu contra, cuando los vientos en tu contra, pues es una situación que Dios puede usar para aumentar tu fe en Dios, ¿no? Todos cuando hemos pasado situaciones difíciles, ¿sí? Y cuando todo parece indicar lo contrario, bueno, es una oportunidad para confiar. Como por ejemplo ahorita la situación como está, que nos está afectando a todos, como estábamos hace rato y Pablo y yo. Situación esta que a todos nos está afectando, ¿sí? Sí, y entonces, pues aquí es cuando hay que acrecentar nuestra fe en Dios, que Dios está en control. Obviamente no es cruzado de brazos, ¿verdad? Pero sí confiando en que vamos a salir de esta, ¿sí? Y entonces, entre más dura se pone, pues más a veces se tambalea tu fe o más se refuerza tu fe, ¿no? Más se arraiga. Ok, ¿algún comentario que tengas tú? No, pues a mí me llama la atención realmente cómo Dios en su gracia infinita, cómo era tan paciente, tan benevolente con Gedeón, porque siempre le estaba pidiendo señales, siempre, ¿no? O sea que su fe era débil, pero Dios en su gracia le fue confirmando cada vez para fortalecerlo a él, fortalecerlo en fe, y me llama la atención aquí en el versículo, es el 15. En el 15, ¿no? Donde dice que Dios le confirmó por medio de esa señal de la conversación que tuvieron los madianitas, como dijo, a la hora que le confirmó, que dice, adoró, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, ¿sí? Ya le confirmó Dios, él tenía seguridad en Dios, entonces adoró a Dios, ¿verdad? Y después obedeció y llevó a cabo toda la obra, como dice Armandito, la estrategia que Dios le había dado, ¿no? Que venía solamente de Dios, a nadie se le hubiera ocurrido derrotar a tantos hombres, ¿sí? Por medio de cántaros, antorchas y gritos y trompetas, ¿no? Eso solamente venía de Dios. ¿Para qué? Para que él recibiera toda la gloria y toda la honra, que no dijeran, por nuestros esfuerzos derrotamos a los madianitas. No, fue por Dios. Pues sí, me recuerdo, por ejemplo, cuando Isaac nació, pues nació hasta que ¿cómo se llama? Abraham tenía ya 100 años, para que todo el mérito fuera de Dios, no pensara Abraham que todavía había mérito en él. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bienvenida Ale, y ¿quién más entró? Y Angie. Adelante, Brendis. Aquí tengo una duda. Me imagino que sí llevaban armas de las caseras, ¿no? Ya cuando los persiguieron, pues ya los tuvieron que atacar y luchar contra ellos. Me imagino que sí llevaban las armas caseras que comentábamos la otra vez, ¿no? Bueno, el texto no menciona más que dice que en la izquierda llevaban la tea y en la otra mano llevaban
la tea y la corneta. O sea, si el texto no lo menciona, pues nada más puede ser simplemente una elucubración, ¿no? O sea, algo. Pues se acostumbró a llevar la espada en el cinto, del lado derecho o del lado izquierdo. Según Sí dice que... A ver, adelante. Dice que por la espada de Jehová y de Gedeón, dice, ¿no? Sí, pero yo lo que digo que aquí en el texto dice que llevaban en una mano la trompeta y en la otra mano llevaban dice, en la mano izquierda llevaban las teas y en la derecha llevaban las trompetas con que tocaban. Bueno, aquí podemos inferir, deducir que, como dicen, llevaban quizá la espada, pero ¿cómo agarraron la espada? Si nada más tenían dos manos, con una se alumbraban y con la otra seguían haciendo su escandalera. Sí, pero lo que dice Brenda, ya una vez que hicieron esa estrategia y empezaron a huir, los persiguieron, ¿no? ¿Cómo los capturaron o cómo se defendieron? Los mataron. Ah, bueno, pues. Fue Efraín, ¿no? Fue Efraín. Es que sí dice, yo entiendo así, ¿no? Por la espada, cuando gritaron por la espada de Jehová, que comentaron eso, y de Gedeón. Entonces yo quiero pensar que las armas las tenían. Pues, hay que leer, bueno, yo a ver, adelante, Brendis. Perdón, y aparte cuando les dijeron a Efraín que iban hacia allá, bueno, pues Efraín sí tenía sus armas. No, sí. Sí, pues hasta les cortaron las cabezas. Pero mira, yo leyendo el texto y chequeando lo que dice el texto, dice, cuando dice en el versículo 20, por la espada de Jehová y de Gedeón. O sea, no, si dijera por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, pensaríamos eso. Pero aquí está diciendo que la espada de Jehová indica que era Dios el que estaba luchando, ¿sí? No dice por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces yo cuando leí el texto, yo inmediatamente entendí que es todo el mérito, porque de eso se trataba, que todo el mérito fuera de Dios, ¿sí? Entonces lo único que hicieron ellos era hacer la escandalera, el ataque sorpresa y todo, pero el mérito era de Dios, porque no dice y por la espada de Gedeón. Ahora sí que como lo lea uno, ¿no? Podría ser que como te entendiste tú, Brendis, espada de Jehová y que Gedeón te llevaba espada, pero también puede leerlo como yo lo entiendo. Sí, yo pienso después, porque por el contexto, pues sí, a lo mejor sí, ahora los iban correteando de noche, no sé, pero el que dice por la espada de Jehová, sí, quiere decir que Dios fue el que luchó, sí, el que lo hizo todo. Sí, bueno. Y que su instrumento fue Gedeón, fue el líder que él usó para... Sí, el libertador. Exactamente. Así es, pero bueno, es que Brendis, tú haces cada observación que no había pensado ese detalle, pero no, es probable. ¿Cómo los mataron? Pero ya fue cuando los persiguieron, o sea, bien, como dices, tenían sus cántaros y sus trompetas, así fue la estrategia, los espantaron, entre ellos se mataron, corrieron, y ya cuando los iban correteando es cuando ya tuvieron ellos que usar pero mira, fuerza, ¿no? Para poder matar. En el 24. Como dices, Dios fue el que hizo la lucha y el que les dio la victoria. Ok, adelante, Armandito. Sí, digo, hay que acordarnos que acostumbraban a llevar un puñal guardado o una espada dentro de las ropas o en el cinturón, amarrado prácticamente a la cintura. Podría ser eso. Pero mira, yo me baso más a lo que dice el texto. Dice en el 22, dice, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Ahí nos está indicando que era Dios el que estaba haciendo, el que los estaba matando era Dios realmente. Dice, y el ejército huyó hasta Betzita, ¿sí? En dirección de Sereda. O sea, los sobrevivientes salen huyendo, ¿sí? Ahora dice en el 23, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a la María. Ahí sí ya yo puedo entender que ya que se suman otras tribus, ellos se iban armados, pero los 300 iban nada más con su cántaro y su corneta, ¿sí? Y luego dice, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas. O sea, ahí se están sumando los del monte de Efraín, a la otra tribu, y obviamente ellos sí iban armados porque los capturan y hasta los decapitan, ¿no? Bueno. Sí, porque la estrategia de Dios era que no llevaran armas. ¿Para qué? Para que la gloria fuera para Dios, claro, ¿no? Entonces, él quería que fueran totalmente, humanamente indefensos,
Claro, y que pareciera lo que fue un milagro de Dios, una intervención divina 100%. ¿Ok? Bueno, a ver, síguele, hermandito. ¿Por qué se enojaron los de Efraín, tú? Si ellos le cortan la cabeza y le dicen a Gedeón, mira, aquí están las cabezas. Y luego, ¿por qué hicieron coraje? Cuéntanos, hermandito, ¿por qué hicieron coraje? Bueno, aparte de que era la tribu más fuerte del norte de Efraín, ¿no? Prácticamente. Ajá. Antes de empezar con el capítulo, quiero comentarles que este es el tercer capítulo que habla No lo sobre escuchamos bien. Más fuerte, hermandito. Gedeón. Sí. Déjame subirle. Grítanos, no te preocupes, tú grítanos. I'm crying. Ok. Este es el tercer capítulo que habla sobre Gedeón. Ajá. En este capítulo encontramos el contraste que hubo en el carácter de Gedeón, precisamente. Primero vamos a ver cómo se comportó con humildad ante la tribu de Efraín, y lo cual evitó una guerra entre las tribus. En segundo lugar, veremos un jefe militar prepotente, falto de criterio, autosuficiente y tiránico, que condujo a la muerte de la gente principal de Sucot y Peniel, que eran pueblos hermanos. Y por último, la autosuficiencia del caudillo hizo que el pueblo atribuyera lo que era obra de Jehová, aunque quedó un poco de cordura y humildad para rechazar la invitación a ser rey. Bueno, empezamos con el capítulo 8. ¿Sí se escucha? Sí. All right. Capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es lo que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvenieron fuertemente, a los cuales le respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Bieser? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, principales de Madián, ¿y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Bueno, vemos que los madianitas, cuando llegaron los madianitas, Gedeón convocó a las tribus del norte, los cuales eran desde el valle de Gesel y comandados por Efraín. Los efrateos respondieron y lograron capturar a los jefes, como ya habían mencionado, a los príncipes, a los cuales, que fueron Oreb y Zeb, a los cuales les cortaron la cabeza, pero y ellos se presentaron junto con los trofeos. Se acostumbraba anteriormente, o en el Medio Oriente, que a los enemigos se les decapitaba, ¿no? Y más si eran los principales. Juntamente con esto, los efrateos presentaron un reclamo a Gedeón, diciéndole que por qué no los habían invitado al pastel, que ellos también tenían derecho a participar en la guerra desde el principio, lo cual Gedeón humildemente y tratando de evitar precisamente que una confrontación con las tribus, les mencionó acerca de de la vendimia, ¿no? De una vendimia en la cual en la cosecha después de la cosecha se habla del rebusco, y en esta etapa del rebusco Efraín tuvo la oportunidad de cosechar a Oreb y a los príncipes de Madián, y además les dijo que esa hazaña que habían logrado ellos era mejor que lo que ellos habían hecho exactamente. Esto calmó los humos de Efraín, o de la tribu de Efraín, y lo cual los dejó pues en buen estado, ¿no? Digo, así se evitó una guerra. Se evitó una guerra entre las tribus. O sea que los de Efraín se hicieron los dignos de, ¿por qué no nos invitaste a pelear? Querían
también llevarse la gloria, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿a poco necesitaban ser invitados? Pues si eran compatriotas, eran del mismo pueblo todos, o sea, ahí, ahora, todos eran unos miedosos, ¿sí? Entonces se hacen los que se ofenden porque no los invitas, ya que ven que Gedeón va ganando, ¿por qué no los invitaste? Pero fíjate la astucia de Gedeón, que dice, o sea, como dices tú, para evitar una guerra civil, ¿sí? Dice, ok, yo los derroté, pero ¿qué? Eso, ustedes le cortaron la cabeza a los príncipes, así que lo que hicieron ustedes es mucho mayor que lo que nosotros hicimos, o sea, ¿por qué se enojan si lo que hicieron ustedes tiene más mérito que lo que hicimos nosotros, ¿no? Y ya como ya les toca su ego, pero si Gedeón hubiera contestado porque son unos miedosos o qué sé yo, iba a haber problemas, entonces utiliza la blanda respuesta, ahora sí que les dio su cebollazo, dice, lo que nosotros es una vendimia, pero esta vendimia es menor que el rebusco que ustedes lograron, o sea, lo poquito que ustedes hicieron es mucho más, tiene más mérito que lo que hicimos nosotros. Y dice, no, pues sí, ¿verdad? Tienes razón. Y ya ahí se calmaron los ánimos. Luego, hermanito. En realidad, Gedeón había hecho, pues, más que la tribu de Efraín. Claro. Pero con esto evitó precisamente que se llevara una guerra entre ellos. Pues seguimos en el versículo 4. Armandito, nada más una cosa, digo, ahí vemos el control de Dios, ¿verdad? Sobre eso. Sí, cómo no. Además, todavía, como mencionamos al principio, había un poco de humildad de Gedeón. Precisamente, él tenía fe, mucha fe en Jehová, pero vamos a ver más adelante cómo se vuelve un tirano, se vuelve un déspota, producto de esa falta de fe que después se le fue a Gedeón. Hasta ahorita todavía tiene un poco de humildad, y eso es gracias a Dios. El versículo 4 nos dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Los principales de Sucot respondieron, ¿están Seba y Salmuna en tus manos, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. ¿Qué sucede aquí? Aquí le picaron el orgullo a Gedeón. Gedeón va con sus 300 hombres persiguiendo a los madianitas. Pero, lógicamente, después de la guerra, pues están cansados. La persecución es a pie. Los madianitas iban todavía en sus camellos. Así que le llevaban bastante distancia. Pero aún así, los seguían persiguiendo. Cansados y con hambre, llegan al pueblo de Sucot, un pueblo situado por ahí del lado oriente del Jordán, oriente del Mar Muerto, decía por ahí. Pide alimentación. Además eran tribus hermanas, eran tribus de Israel. Pero ¿qué contestan los de Sucot? Ellos, al parecer, tenían miedo por la represalia de los madianitas. Habían visto pasar a los madianitas, los 35,000 soldados, que eran muy superiores a los 300 hombres de Gedeón, y tuvieron miedo de que por darles alimento sufrieran una represalia, por lo cual pues les negaron el alimento. Y Gedeón les confirmó, les dijo, cuando yo tenga en mis manos, cuando Jehová me entregue en mis manos a Seba y Salmuna, regresaré, y les dio una amenaza. Y lo mismo sucedió más adelante. Ahorita vamos a ver con el pueblo de Peniel. De Peniel, perdón. El versículo 8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo,
cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Lo mismo pasó en Peniel. Estaba a 8 kilómetros al sur de Sucot, al sureste de Sucot. Pidieron alimentación, pidieron agua, que andaban sedientos y hambrientos. Pero el mismo temor que tuvieron los de Sucot, también tuvieron los de Peniel. Pensaron también que iba a haber represalia por parte de los madianitas y les negaron el alimento y el agua. También los amenaza. Aquí ya empieza a verse el carácter de un militar, pues en parte, bueno, vamos a ver más adelante que a través de perseguir a estos reyes por venganza, ya no le importaba si eran hermanos o no eran hermanos. Él lo que quería era cobrar su venganza como diera lugar, alcanzar a los reyes de Madián para matarlos. Pero en vista de que todo el mundo le negaba el alimento, pues empezó a amenazar a la gente, aunque fuera de la tribu de Israel. A Peniel le dijo que les amenazó con tumbarle la torre, igual también iba a matar a la gente principal. Y esa torre servía como fortaleza para el pueblo. De esa manera pues vigilaban y podían derribar a cualquiera de los que pasaran por ahí. Seguimos en el versículo 9, en el 10, perdón. Seba y Salmuna estaban en Carcot y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado del otro lado, de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jotbejá, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Aquí hubo un ataque sorpresa por parte de Gedeón. Gedeón los persiguió, siguió persiguiendo. No se menciona aquí qué estrategia utilizó o si hubo algún poder sobrenatural por parte de Jehová para destruir, pero sí dice que hubo un ataque sorpresivo por parte de Gedeón, el cual pues sorprendió en las tiendas de Madián. Aquí menciona que llevaban 15,000 hombres, lo cual viene siendo la onceava parte del ejército que al principio tenían los de Madián, que habían sido 135,000 hombres. Solo le quedaban 15,000 hombres, todos los que habían muerto entre ellos. Pero aún así, pues tenían miedo porque sabían que los venían siguiendo y con el poder de Dios sabían que los podían destruir. Eso era lo que les causaba el temor. No tanto Una pausa, Armadito. O sea, me llama la atención que psicológicamente ya también estaban derrotados, porque mira, de 135,000 ya habían muerto 120,000 en un ratito. Ya por muy salsas que se sintieran ellos, por muy buenas armas que trajeran, ya psicológicamente estaban derrotados, porque si acabaron con 120,000 en un ratito, han de haber dicho pues 15,000, a pesar de que eran todavía mucho más, dicen, les vamos a saber a pan comido a ellos, ¿no? Y entonces, y posiblemente pues, ellos no sabían cuánto ejército traía Gedeón, ajá. Que si han sabido cuántos eran, se les voltean. Eso también hay que ver. Sí, ellos de por sí ya estaban espantados. Ellos en su imaginación pensaban que eran mucho más, pero no sabían que eran nada más 300. Pero el que iba al frente de ellos, ese valía por 100,000 o más. Exactamente. Ok, síguele, Armandito. Nos quedamos en qué, perdón, ya me perdí. En el 12. En el 12, bueno. Huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes de que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot.
77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot les dijo: he aquí a Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saeisteis, diciendo: están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos vosotros pan a tus hombres cansados. Y tomad los ancianos de la ciudad y los espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Aquí regresa Gedeón, ya hechos prisioneros a Seba y Salmuna. No se menciona si el ejército lo derrotó, lo desbarató o siguieron huyendo. A él lo que le interesaba es capturar a los jefes madianitas, a Seba y Salmuna. Más adelante vamos a saber el por qué, para cobrarse una venganza que ya se la debían estos dos. Bueno, pero cuando regresaron a Sucot, ahí está el reclamo, y lo que hace es cumplir con las amenazas. Para esto, obliga a un joven de Sucot a que le nombre valga la redundancia, a que le nombre a los principales de la tribu de Sucot, y sobre de ellos, a los cuales va y los sacrifica. Aquí se dice que los mató, que los sacrificó tal como los había prometido. En el 17, en el 18, luego dijo a Seba en el 17, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Lo mismo pasó con los de Peniel. También pasando por Peniel, les mostró a los jefes que llevaba Seba y Salmuna, y por causa de ellos no me diste de comer, no me diste de beber. Pero aquí hay una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Era necesario que mataran a sus propios hermanos? Porque eran de la tribu de Israel. Aquí vemos precisamente la prepotencia de Gedeón, y nos hace ver el contraste que hubo en los primeros capítulos, en el capítulo 5 y 6, cuando Gedeón era temeroso, pidiéndole señales a Jehová. Jehová nunca respondió con castigo, sino que humildemente, amablemente le dio las señales que él pidió. Aquí a Gedeón se le olvidó cómo había sido de joven, cómo había sido al principio. No tuvo misericordia de sus propios hermanos y los mató. Tal vez el pueblo de Sucot y el pueblo de Peniel hicieron mal en haberles negado la comida y el agua, pero pensamos que hizo peor Gedeón al haberlos sacrificado, porque era su propia gente, su propia tribu, bueno, sus propios hermanos. Sí, Armandito, nada más, o sea que vemos la comparación de un hombre que tuvo dominio propio con los de Efraín, ¿sí? Que tuvo paciencia, tuvo humildad. En cambio aquí, como dices tú, ya se había llenado de soberbia, de orgullo, y no era necesario que hubiera matado a los de Sucot y los de Peniel, ¿no? También hubiera mostrado gracia, pero ya se estaba ensoberbeciendo. Bueno, yo creo que ya iba en camino porque miren, la Biblia realmente no nos explica por qué los de Sucot y los de Peniel le niegan la ayuda a Gedeón, cuando ellos tenían que haber, ya Dios lo había levantado como líder y tenían ellos que haberle obedecido, ¿sí? Entonces, eran sus hermanos y le niegan la comida. O sea, Gedeón va siguiendo queriendo derrotar al enemigo, pero tienen hambre, le niegan la comida. Gedeón se enoja y le dice: pero me las van a pagar ahora que regrese, van a ver si no. Porque hasta que tengas a los reyes, como dices tú, tenían temor. Pero recordemos que Gedeón en el capítulo 6 también era un miedoso, ¿sí? Y Dios fue condescendiente con él, ¿sí? Entonces no tenía que haber mostrado también la gracia que Dios le mostró a él, que era un miedoso también, ¿sí? Pero como dices tú, ya se le estaban subiendo los humos, como que ya quería volar, ¿no? Y su soberbia va creciendo, hasta que pues viene la caída, ¿no? Entonces, ahora, tampoco se justificaba la opción Peniel y Sucot de negarle la ayuda, y tampoco se justifica que Gedeón se las haya cobrado de esa manera tan cruel, ¿no? Adelante. Digo, y él hizo las cosas a su modo, ¿verdad? Sin consultarlo al Señor. Además, nunca consultó.
Y ya fue una prepotencia prácticamente por parte de Gedeón. Ya se le estaba levantando el orgullo, güey, y el poder, la soberbia y la grandeza, ¿no? Ya se sentía un rey. Así es. Se le olvidó de dónde venía el poder, ¿verdad? ¿Quién se lo había dado? Exactamente, es exactamente lo que pasó. Se le olvidó que Dios le había dado todo el poder para Derrotar. dominar al pueblo de Madianita. Es que yo creo que Gedeón nunca había leído el salmo ese que dice, ese muy conocido salmo que dice, recuerda el camino donde te encontré. Adelante. Bueno, el versículo 18. Luego dijo a Seba y Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieres conservado la vida, yo no los mataría. Aquí vemos algo muy importante. Hasta ahorita nos damos cuenta que la venganza era lo que cegó a Gedeón. Les da la oportunidad de, aquí los interroga a Seba y Salmuna. Pero les dice que los hombres que mataron eran sus hermanos. Él se sentía obligado a vengar la muerte de sus parientes, porque no se menciona aquí que los madianitas hayan matado a sus hermanos en una intervención o en tantas intervenciones que tuvieron los madianitas por ese lado. Lo que sí se supone es que los mataron en su casa, los asesinaron en su casa o en el campo, pero no en la guerra. Y eso era lo que le había cegado a Gedeón. Por eso es que los persiguió hasta darles alcance. Y ahorita vemos que cómo también se los ajusticia. En el capítulo 20 dijo a Jefer, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Gedeón le dice a su primogénito, Jeter, bueno, pues tienes la honra y el privilegio de matar a estos dos. Saca tu espada y dales cuello. Pero aquí vemos que Jeter tenía miedo y aquí nos hace comparar a Gedeón cuando él también tenía miedo. Cuando en el capítulo 6 menciona lo miedoso que era, su hijo era igual, su Jeter, pero pues además hubiera sido un insulto para los jefes madianitas que los matara este joven, el hijo de Gedeón, porque la tradición era que quien debía de matar a los enemigos era precisamente el rey, porque era un honor para ellos morir bajo la espada del líder, ¿no? Entonces vemos aquí, más adelante, que dice, entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, es tal su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y tomó los adornos de las lunetas de sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Vemos en ese versículo que Gedeón complace a sus dos reyes, ¿no? Bueno, pues ya, así lo pidieron, concedido. No se dice si los decapitó, pero parece que era la costumbre de decapitar a los enemigos. El caso es que les dio chicharrón. Y además tomó las lunetas que traían los camellos, una especie de media luna en el cuello. Lo tomó como botín. En el versículo 22, los ismaelitas dijeron a Gedeón, Israelitas. sé nuestro Señor. Perdón, Armandito, es que dijiste ismaelitas y es israelitas. Ah, sí, perdón, los israelitas. Los ismaelitas son otros. Sí. Adelante, sí. Sí, ahorita es que vamos a hablar más adelante de los ismaelitas. Perdón. Como dicen, Zafín zafado es perdonado. Zafín zafado son perdonados. Va de nuez. Los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de la mano de Madián.
Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Todavía se ve un poquito de cordura Gedeón, por parte de Gedeón, cuando prácticamente la autosuficiencia del líder hace que el pueblo vea que las obras que hizo no fueron de Dios, sino fueron de Gedeón, y por lo mismo le ensalzan y quieren hacerlo su rey. Además le proponen una dinastía para él, su hijo y su nieto. Pero como les comentaba hace un momento, a Gedeón todavía le queda un poco de cordura y rechaza esa invitación, porque por Jehová, él se da cuenta que pues todo lo que había hecho no había sido por obra de él, sino por medio de Jehová. Jehová tiene el derecho a gobernar sobre ustedes, así que él que se encargue de ustedes. Pero vemos en el 24, ahorita lo que sucede. Les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Aquí sí aparece la palabra ismaelitas. Ajá. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos, teniendo un mandato. Echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni los collares que traían los camellos al cuello. Y aquí vemos un tropezadero. Vemos como otra vez decía mi papá, la burra, otra vez la burra al maíz. Gedeón hizo que de ellos, bueno, aquí lo vamos a ver más adelante. Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofrá, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero para Gedeón y para su casa. Humildemente rechaza Gedeón el propósito de ser rey, pero aprovecha para cobrar un tributo. ¿Saben qué? Necesito los zarcillos que traen ustedes, a cada uno de sus hombres, que eran los 300, y el cual llega a tener un peso de, ¿qué dice aquí? De 700 ciclos de oro. En algún comentario dice que son 19 kilos y medio. En el comentario de Gary Williams dice que son 20 kilos y medio. Hay una diferencia entre 1 kilo, pero por eso no nos vamos a pelear. Claro. Pero ¿qué pasa con estos zarcillos de oro? Fabrica un efod, hace un efod, el vestuario de los sacerdotes, que llegó a pesar los 20 o 19 kilos y medio, bueno, lo que sucedió es que fue un ídolo para un tropezadero, para el pueblo de Israel y para la casa de Gedeón, porque se dedicaron a adorar más al efod. Además, llegó a competir tanto dice aquí en un comentario que llegó a competir con el tabernáculo, y que posiblemente llegó a ocupar el lugar del sacerdote. Y además no fue llevado al lugar de Silo, sino que al lugar de Ofrá, el pueblo de Gedeón. Entonces, aquí vemos cómo Gedeón no evitó que lo que Dios quería evitar, otra vez que llegaran a la idolatría. Aquí permitió Gedeón, o fue un tropezadero para él, porque pues empezaron a idolatrar al efod. Un comentario, Armandito. Sí. Justamente lo que Dios no quería que Israel pensara, el pueblo fue lo que pensó. O sea, Dios no quería que Israel pensara que su poder los liberó, quería que reconocieran que fue Dios quien los libró. Y como dicen, Dios nos ha librado de la mano de los madianitas, en vez de reconocer que había sido Dios.
Y todavía, como comentas tú, ahí Gedeón todavía tenía un poco de cordura porque dice, no, yo no voy a señorear sobre ustedes, va a ser Dios, Jehová va a ser el que va a señorear sobre ustedes. Pero pues ya que están tan espléndidos, pues denme su oro, ¿no? ¿Sí? Y ellos le dan todo el oro y ahí dice, ahí fue su error de Gedeón, ¿no? Porque ahí sí ya viene ya su debacle de, construye un éfod de oro. El éfod era el baberito que se ponía el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Bueno, él se hace un baberito, pero no de tela, sino metálico, o sea, hace una imagen de un éfod de oro, ¿sí? Y como dijo Armandito, comenzaron a adorar el éfod en vez de adorar a Jehová, ¿no? ¿Y cuál Volvieron, era la intención de este Gedeón de hacer el efod? como muriendo. ¿Perdón? Sí, ¿cuál era la intención de Gedeón de hacer el efod? Pues yo creo vanagloria. No veo otra razón que vanagloria, porque ya Tal vez Gedeón glorificar la batalla que había ganado a través de Jehová, pero fue todo lo contrario para el pueblo. claro, pero además era como colgarse una medalla a Gedeón. Al hacer ese efod como recordatorio de que habían ganado la batalla, le estaba robando la gloria a Dios. Sí. ¿Sí? Y así fue como vino la decadencia de Gedeón. Síguele, Armandito. En el versículo 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Aquí todavía vemos que la tierra descansa 40 años, pero hay un dato muy importante. Es la última etapa que hubo de paz en el pueblo de Israel, porque más adelante, ni con Sansón, ni con otro Joás, que se menciona aquí Joás, no hubo paz tampoco, ni con ellos. En este periodo fue el último periodo de paz que hubo, de los 40 años. Dice en el versículo 29, luego Jerosabal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso el nombre Abimelech, por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofrá de los abiseritas. Bueno, aquí vemos que es. Ya por último vemos que aunque no fue rey, sí se dio una vida de rey porque tuvo muchas mujeres, pero como habíamos mencionado anteriormente, estos casamientos o estas uniones que no estaban permitidas por Dios. Cayó en poligamia. La poligamia, exactamente. Era con el objeto de hacer alianzas con otras tribus o con otras ciudades que no eran israelitas. Y además tuvo una concubina, dice ahí que tuvo una concubina en el pueblo de Siquem, el cual procreó a un hijo que se le llamó Abimelech, que quiere decir mi padre es rey. Con eso da a entender lo que quiso ser, o más bien lo que el hijo después iba a hacer, que fue precisamente el hijo del, no se le puede llamar bastardo, ¿verdad? Pero bueno, de tantos hijos que tuvo, pues cualquiera pudo haber sido un bastardo. Que tuvo con su concubina fue el que resultó más vivo, porque después, más adelante vamos a ver cómo en el siguiente capítulo mata a sus hermanos, a sus medios hermanos. Bueno, después de que muere Gedeón, creo que nada más estaban esperando la muerte de Gedeón para que el pueblo de Israel volviera otra vez a las andadas, a la idolatría. El capítulo 32 nos dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por diosa
Baal-Berit, y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos de derredor o en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, en este caso, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por Israel. Pues por último vemos que volvieron a lo mismo, ¿no? Nada más estaban esperando a que muriera Gedeón y volvieron a lo mismo otra vez a la idolatría, pero esa vez fue un desenfreno tremendo, a tal grado que en lugar de dar gracias y rendir culto a Jehová, volvieron tras los Baales. Habla de aquí de un dios Baal-Berit, que estaba situado en Siquem, precisamente, tenía su centro ceremonial en Siquem, curiosamente, pues por la casa de la madre de Jerosabal. Y vemos que el último también nos habla de que este Abimelech después, más adelante, nos va a hablar que él sí quiso, y más se hizo rey. Después de la muerte y la paz que hubo en Jerusalén, bueno, en Israel prácticamente, la tiranía no fue por parte de los enemigos o de otras tribus medianitas o cualquier otra tribu, sino que fue por los mismos israelitas. En este caso fue Jerosabal quien les puso la mano al cuello al pueblo de Israel. Y con esto termina el capítulo 8. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Mira, en el versículo 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar la cabeza. Quiere decir que ya Madián jamás se volvió a meter ya con Israel, ya no les quedaron ganas, ¿sí? Ya no volvió, ya eran otros pueblos los que iban a venir después, otras tribus, pero ya Madián ya aprendió la lección y no se volvió a meter ya con los israelitas. Y luego también, eso de los 70 hijos, mira, es interesante que Gedeón rechaza, cuando le proponen ser rey, él lo rechaza. Sin embargo, se comportaba como un rey. Los reyes acostumbraban a tener muchas mujeres para formar alianzas con otros, ¿no? ¿Sí? Les empezó a cargar ahora sí calor al pueblo, después de que, pero fíjense cómo, si analizamos la vida de Gedeón, cómo fue que él siendo tan humilde, temeroso, humilde, ¿sí? Hombre de fe, ¿qué fue lo que pasó que terminó siendo lo contrario? Prepotente, soberbio, orgulloso. Él decidía a quién vivía y a quién mataba. ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuyen ustedes? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fue lo que lo cambió? La falta de fe, prácticamente. A ver, otra opinión. Se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. ¿Qué más? Las dos son correctas, pero otra razón. La vanidad. Pues Exacto, sí, igual como dice Uriel, se ensoberbeció, el orgullo, se llenó su corazón de orgullo y no consultaba ya a Dios. Exacto, y aquí hay una lección, miren, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando más peligro corre un creyente, es después de un triunfo. ¿Por qué? Porque cae en la autoconfianza, cae en el me felicito a mí mismo y empieza uno a bajar la guardia. Y eso fue lo que pasó con Gedeón. En vez de depender de él, él se empezó a ensoberbecer por el triunfo que había obtenido sobre los madianitas y se le olvidó que realmente era Dios el del mérito, ¿sí? Él se empezó a ensoberbecer. ¿Y qué dice el proverbio? Justo antes de la caída, ¿qué es? La soberbia, ¿sí? Gedeón empezó a inflarse como pavo real, ¿sí? Como el pez globo, ¿sí? Y esto nos enseña una cosa a nosotros. Cuando nosotros empezamos a enorgullecernos, y todos somos propensos a caer en eso, de que nos empecemos a inflar, a vanagloriar o algo. Cuando uno está así, ¿qué hace Dios? Saca su alfiler y te desinfla con un pinchazo, ¿sí?
Por eso dice el proverbio, antes de la caída es la soberbia. Y eso creo que fue lo que pasó con Gedeón. Se empezó a inflar, a grado tal que ya se volvió un prepotente y todo, ¿no? No quiso ser rey de nombre, pero su actuar era de un rey. Tener 70 hijos, imagínate, ¿sí? O sea, cuando Dios no permitía la poligamia, no debían tener muchas mujeres, ¿sí? Él tuvo muchas mujeres, ¿sí? Claro, no le llegó a Salomón, pero muchas mujeres. Y donde hay poligamia hay más hijos, ¿sí? Hay hijos fuera de matrimonio y siempre hay problemas. Como mencionas tú, el próximo capítulo vamos a ver que Abimelech salió pero malísimo como la carne de puerco, porque con tal de quedarse con el título, con el liderazgo, mata a sus propios hermanos, ¿eh? Entonces, Solo se salvó uno. uno sí. Ahora, recuerden, Gedeón, muy modesto, que no, yo no quiero ser rey, sin embargo, a su hijo le pone por nombre Abimelech. Abimelech, que significa mi padre es rey. Entonces, en el fondo, de dientes para afuera, yo no soy el rey, pero en su corazón se comportaba como un rey. ¿Me explica? Y eso fue lo que pienso yo que fue lo que hizo y es triste la historia de Gedeón, ¿no? Y aparece como los héroes de la fe en el libro de Hebreos, pero el trágico final de su vida, ¿no? Me recuerda la vida de los reyes, cómo terminaron Saúl, incluso el mismo David, Salomón, ¿no? Empezaron bien y terminaron mal, ¿no? ¿Algo más, Leti? Esas son las pedradas de las que hablábamos hace rato. Pues sí, pues ¿cuántas veces no caemos nosotros en lo mismo? Hasta que Dios nos pone en nuestro lugar. Sí, sí. Sí, es verdad, ¿no? Como después de una gran victoria es cuando más debemos estar permaneciendo en Dios, porque como decías tú, ay, ya vencí el orgullo, pero nadie vencemos el orgullo. El orgullo siempre está presente en nuestras vidas. Realmente lo vencemos, ¿sí? Teniendo una relación íntima con Dios día a día, porque el que diga yo no soy orgulloso, está mintiendo. Todos tenemos orgullo y solamente lo podemos derribar con nuestra relación diaria con Dios. Si nos olvidamos de Dios, empieza el espiral descendente, empezamos a enorgullecernos. Y eso fue lo que pasó con Gedeón, ¿no? Como mencionabas tú, rechazó ser rey, pero vivía como un rey. ¿Y qué dijo? No quiero ser rey, pero denme todo lo que confiscamos de los madianitas, denmelo a mí. ¿Y qué hizo? Hizo un efod. ¿Y qué fue lo que hizo? Como diciendo, bueno, pues yo me gané todo esto. Y empezó él a ser avaricioso, ¿sí? Y la avaricia realmente lo llevó a olvidarse de Dios. Y otra cosa que me llama la atención es cómo él, después de haber derribado a Baal, ¿sí? Hizo un Baal también. ¿Y qué hizo? Que llevó al pueblo también a idolatrar ese efod. Entonces vemos que después de ser un hombre de fe pasó a ser un idólatra y que arrastró a su familia. Entonces es bien importante que como dice Juan Carlos, como dice la Biblia más bien, ¿sí? El que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces es mentira. Cuando piensen, no, es que yo soy muy humilde, cuidado, porque viene la caída. Sí, hay que tener cuidado. Ahora fíjense, otra cosa que llama la atención de Gedeón, cuando los de Efraín le reclaman, supo mantener la calma, ¿sí? Contestó con sabiduría y todo, ¿sí? Su blanda respuesta calmó el enojo de... Entonces aquí extraemos un principio que, por ejemplo, dice, debemos de aprender a manejar las críticas, ¿sí? Preguntémonos, ¿cómo reaccionamos cuando alguien te está acusando a ti injustamente? A ver, nada más piénsale tantito, piensa tantito. Alguien te acusa injustamente, ¿sí? Te dice, tu suegra te dice, esta es poca cosa para mi hija, ¿sí? O al revés, esta muchacha es poca cosa para mi hijo, ¿sí? Y te pegan ahí. ¿Cómo reaccionamos? O alguien te está criticando, te está levantando falsos o algo. ¿Cómo reaccionamos a la primera, sí? Normalmente nuestra reacción es, a ver, eso me lo va a decir en mi cara, eso me lo va a demostrar, ¿no? Una vez yo me acuerdo, no sé quién se acuerda de Gregorio Williams, un misionero que, bueno, él una vez me dijo, mira Juan Carlos, si alguien habla mal de ti, lo primero que debes de hacer en vez de enojarte, pregúntate, ¿tendrán razón? Antes de reaccionar así.
¿Qué tanto hay de cierto en lo que están diciendo de mí? Porque a veces uno es el último que se da uno cuenta, ¿me entiendes? Entonces, lo primero, entonces, aquí hay que saber cómo responder a la crítica. Quien de esos que no les pueden decir ni me alma y luego se violentan, no sirven para líderes, la verdad. Entonces, para ser líder tiene uno que mantener la calma, saber responder, cómo responder ante una crítica adversa. Vemos el caso de Gedeón, ¿sí? Le están reclamando, oye, ¿por qué no nos invitaste? Y él dijo, pues lo que ustedes hicieron, ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué es comparado con lo que hicieron ustedes? Ustedes hicieron mucho más que nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, y luego, ¿por qué no mostró esa sapiencia cuando se confrontó con los de Sucot y los de Peniel? A eso sí les dio chicharrón, ¿no? Y luego todavía cómo mata a los madianitas. ¿Por qué? Porque ahí se vio la razón oculta. Le habían matado a sus hermanos, ¿no? Y fue venganza personal. Ya no le interesaba el honor de Dios ni el pueblo. Él quería cobrar venganza, ¿no? ¿Cómo fue en decadencia, no? Ahora, otra cosa que... Lo que estás diciendo, cuando los critican, pues lógico, todos como que el orgullo dice, ¿por qué me va a criticar? Pero como tú decías, hay una crítica constructiva y otra crítica destructiva. Y la crítica destructiva solamente se manifiesta para destacar, ¿no? Entonces, todo eso debemos analizarlo y debemos ver que todo sea para la gloria de Dios, ¿no? Pues sí, pero es que miren, cuando te están acusando injustamente, lógico, en la carne te da coraje, ¿sí? Pero una vez escuché que, miren, la Biblia dice que Dios es el que se encarga de exhibir tu justicia. Tarde o temprano Dios saca a relucir tu justicia, ¿no? Entonces una vez me acuerdo que leí, no me acuerdo ni en dónde lo leí, pero el predicador decía, recuerda, si tú te quieres defender, entonces Dios no te va a defender. Encarga tu causa a Dios y tarde o temprano Dios pone a cada quien en su lugar, ¿no? Pero a veces queremos nosotros demostrar nuestra justicia y a veces caemos en serios errores, ¿no? Entonces, En aunque guerras, ¿no? sí, Que hasta pierdes a tu hermano por lo mismo. ahora digo, en la carne se dice, bueno, se dice fácil, pero ya en la carne, la carne te hierve la sangre y dices, no, a mí me las pagan, ¿no? Pero no, hay que saber empezar a tener, ¿cómo dice en Gálatas? Autocontrol, dominio propio. Sí, como hizo Gedeón con los de Efraín, ¿sí? Si él hubiera mostrado también orgullo y no humildad, hubiera desencadenado una guerra con sus propios hermanos. Claro. Pero él murió a sí mismo, ¿para qué? Para que no hubiera guerra. Y a veces nosotros, con tal de defendernos, ¿sí? Ponemos argumentos, peleamos y perdemos a nuestro hermano. Entonces es mejor dejar la causa en las manos de Dios. Pues sí, definitivamente. ¿Qué otra cosa? A ver, otro comentario de parte de ustedes. ¿Qué más vieron aquí como lección para nosotros? Adelante, Brendis. A mí me sorprende mucho cómo Gedeón pasó de ser un ratoncito miedoso a un león enojado, ¿no? Pero aquí ya excedió su carácter y ya mostró ser otra persona, ¿no? O sea, una vez teniendo todo el dominio, ya demostró ser, pues, soberbio y caer ahora sí que se subió a un tabique y se mareó, ¿no? No supo manejar el poder, no supo manejar lo que Dios le había dado, las fortalezas y la valentía que Dios le dio, lo confundió, pensó que venía de él, ¿no? Y sí, efectivamente, mientras no venga de Dios, venga de nosotros, pues va a terminar mal esto, ¿no? Siempre. Y me sorprende mucho que de tal palo, tal astilla, ¿no? Este caso fue peor astilla con Abimelech. No saben lo que se les espera con Abimelech, fue peor que el padre. Entonces sí me sorprende mucho cómo cuando no nos dejamos guiar por Dios, por la palabra de Dios, caemos en errores y caemos en situaciones que pues después nos lamentaremos, ¿no? Y quería hacer un comentario respecto a lo que Urielito preguntó del éfod. Aquí con MacArthur hace un comentario que se me hizo muy interesante respecto a eso, respecto a lo del éfod. Les voy a leer rápido. Esto ciertamente fue un final triste de la influencia de Gedeón, conforme él, quizás en una expresión de orgullo, buscó exaltarse a sí mismo a los ojos del pueblo. Gedeón no intentó nada más que hacer un éfod tal como David lo hizo en Primera de Crónicas 15:27, para indicar un gobierno civil no sacerdotal.
nunca tuvo la intención de establecer la adoración idólatra, sino para ser un símbolo de poder civil. Entonces, si bien es cierto que la intención de Gedeón no era ser rey, pero sus acciones decían otra cosa, ¿no? Y a final de cuentas, pues arrastró al pueblo también a la idolatría, porque cuando murió, a lo mejor estando Gedeón, no hacían culto al éfod, pero cuando murió Gedeón, pues cayeron en la idolatría total y estuvo todavía peor, ¿no? Creo que fueron de las épocas más oscuras de Jueces, ¿no? O sea, todo Jueces es oscuro a partir de aquí hasta lo que vamos a ver después, pero creo que en esta ocasión pues arrastró al pueblo por su soberbia y por su orgullo. Y eso es todo, gracias. O sea, otra explicación sería que Gedeón no supo manejar el poder, ¿no? Exacto. Cuando ya lo encumbraron, se le subieron los humos, ya estando él en el poder. Digo, ¿y cuántas veces no vemos así con las personas humildes y todo? Y como dicen, el que tiene, ¿cómo dice el dicho? El que no tiene llega a tener, loco se quiere volver, ¿no? O sea, es muy difícil manejar una situación así. De veras que tienes que estar bien agarrado de Dios, porque de repente te vuelves rico de la noche a la mañana o importante, poderoso, ¿sí? Te va a marear esto, ¿no? Entonces y eso pienso que a Gedeón le pasó eso de que empezó a tener ya riqueza, empezó a tener mujeres, tenía el control, era el jefe de Israel y todo, él gobernaba y todo, ¿sí? Se les subieron los humos, ¿no? Y como dice en Timoteo, dice, raíz de todos los males, ¿cuál es la raíz de todos los males? El dinero. El amor. No, el dinero no. El amor al dinero. El Dinero por sí mismo, o sea, hubo hombres muy ricos en la Biblia. Ahí tienes a Abraham, Salomón, José de Arimatea. Eran hombres muy ricos, sí, pero eran hombres bien espirituales, sí. O sea, Pablo no dice que el dinero sea el problema, es el amor al dinero, sí. ¿Por qué? Porque te conduce a la avaricia, y en Eclesiastés dice que el que ama el dinero no se sacia nunca, ¿sí? Caen en la avaricia y todo eso estuvo influyendo en la vida de Gedeón. Es una vida triste realmente la de Gedeón. Es una vida triste, ¿verdad? Que de dónde lo sacó Dios y se le olvidó de dónde lo sacó Dios, ¿no? Y ese es otro principio que debemos de recordar siempre, de dónde nos ha sacado Dios a cada uno de nosotros. Que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos ahorita, no? Perdidos en el mundo totalmente, ¿no? Doy gracias a Dios que me haya rescatado, aunque sea a los 38 años, pero me rescató. Porque, pues, ¿qué sería de mi vida si yo hubiera seguido como iba yo, no? Entonces, siempre es bueno que estemos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros para mantenernos humildes, ¿no? Como dices tú, cada día hay que ir a la cruz, ¿no? Cada día hay que ir a la cruz para recordar de dónde nos sacó Dios, ¿no? Porque es muy fácil que olvidemos. Recuerda el camino donde te encontré, ¿no? Diría el salmista. Juan Carlos, ya por último, Sí. Lo que dice Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, es necesario que Dios crezca, aunque yo me disminuya, ¿no? ¿Cómo hay otro versículo muy importante que dice, que es, ay, no se me pasó, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que Él crezca, que yo mengue y que la gloria y la honra sea para Él, ¿no? Como dice Juan 3:30. Tu micrófono. Eso que estás mencionando es Juan el Bautista. Sí. Que llegan y le dicen a Juan, oye, es el que bautizaste, ahora está bautizando más que tú, o sea, como que está comiendo el mandado, ¿no? Y Juan el Bautista lo toma con tanta sabiduría, dice, de eso se trata, dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y así en nuestras vidas es necesario, miren, una vez les presenté una ilustración puse un corazón, dibujé un corazón. Y cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, todavía tu corazón está lleno de yo. Y ahí está Cristo en un rinconcito de tu corazón chiquito. Pero el proceso de la santificación, que eso que mencionas es el proceso de la santificación, Cristo tiene que ir creciendo cada vez más dentro de tu corazón y tú ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, cuando nos comportamos en la vil carne, ¿sí?
Quiere decir que mi corazón está lleno de Juan Carlos Lule y bien poquito de Cristo. Pero cuando exhibimos los frutos del Espíritu, quiere decir que tu corazón está más lleno de Cristo que de Juan Carlos Lule, ¿me explico? O sea, nuestro yo tiene que ir disminuyendo, porque si la única manera de que nuestro yo vaya disminuyendo es que vaya creciendo Cristo en tu corazón. Y la única manera de que Cristo vaya creciendo en tu corazón es lo que dice Pablo en Romanos, ¿sí? Que no nos conformemos a este mundo, sino que transformemos, ¿sí?, nuestro entendimiento por medio de la palabra. Si no metemos la palabra en nuestra mente, pues siempre vamos a tener en nuestra mente nuestras ideas de la evolución, de que venimos del chango y todo, toda la basura del mundo y que nos hemos atraído por años. No se va a salir automáticamente esas ideas. Tienes que ir metiendo la palabra de Dios para que la misma palabra de Dios va sacando todas nuestras viejas ideas, nuestras concepciones, y entonces empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Y entonces cuando te das cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero mientras no hagamos eso, pensamos que Dios es aguafiestas, no quiere que me divierta, no quiere que ande con este chico o la otra chica, que no sé qué, porque estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva. Pero cuando tu mente está llena de Cristo, ves las cosas de otra manera. Y eso era lo que pasaba con Gedeón, ¿no? Como dice Gálatas 2:20, ¿no? Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Él es el que ya debe vivir en nosotros. Y ese de se entregó, fíjense, no dice lo entregaron, dice se entregó. Sí, a un sacrificio voluntario. Bueno, ¿alguien más? Adelante. Uriel. Bueno, aquí, por ejemplo, el diseño, esto de tener tantas mujeres, digo, no es el diseño de Dios, ¿verdad? Claro. Él quiere que, como dice Génesis 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Verdad? No tantas mujeres, no caen en la poligamia, porque el diseño de Dios es que andemos con tu esposa, con una sola mujer. Exactamente. Desde el Génesis, el diseño de Dios es el matrimonio monógamo y heterosexual. Nada más le creó una Eva, no le hizo varias Evas, ¿sí? Y le hizo una mujer, no le creó a otro hombre, ¿verdad? Es el diseño de Dios para el matrimonio heterosexual y monógamo, ¿sí? Y hemos visto que todos los casos en la Biblia donde ha habido poligamia, ha habido puros problemas, ¿sí? Eso es a lo que conduce, por salirse del diseño de Dios. Ok, ¿alguien más? Angie, Irene, Marce, ¿quién más? Ale, tú, Ale. Betty también. ¿Alguien más? Si no, ya Uriel nos va a mandar a dormir, ¿eh? Pues parece que nadie, Uriel. No, todo quedó muy entendido. Claro. El único que no entendió fui yo. Estos. Bueno, pues no, ya no hay más. Entonces nos vemos próximo viernes, capítulos 9 y 10. 9 y 10. Sí. Como dijo Brendis, aquí las cosas ya van de mal en peor, ¿eh? Van en una total decadencia. Van a ver que cuando lleguemos al 18, 19, no sé, por ahí donde Levita descuartiza a su mujer, que la violan y todo. Esa parecía de película de terror, en serio. Yo creo que ni una telenovela de terror se les ocurriría ese argumento. Y tú dices, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios haya caído ya tan bajo? Es triste, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho por ellos y cómo el pueblo, la desobediencia, los fue alejando de Dios, caer en la idolatría, pero pagaron las consecuencias, ¿verdad? Después se los llevaron ya cautivos. Y todo lo que Dios les dio, Dios se los quitó. Así que ahí hay también enseñanza para nosotros. Cuando no apreciamos las bendiciones de Dios, Dios también nos las puede quitar. Bueno, te paso el micrófono, Uriel. Ya no hay opiniones ni nada. Leti, algo final. Creo que ya agotamos el tema, ¿no? Adelante, Uriel. Oye, muy bien, le pedimos de favor a Brenda a ver si nos hace favor de orar para despedirnos, de favor. Ok, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche que nos has regalado, por tu palabra, porque
Señor, tú siempre estás al pendiente de nuestras vidas. Gracias por permitir que nuestros hermanos lleguen con bien a casa y por permitirnos estar en este momento leyendo tu palabra, Señor, que estemos al pendiente de lo que tú quieres que hagamos, de darte la gloria y la honra. A eso vinimos a esta tierra, a darte la gloria y la honra, Señor. Para eso estamos aquí, para conocer tu palabra, para poder ser diferentes, para poder ser santos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por la vida de Juan Carlos y Leticia, que siempre están dispuestos a enseñarnos y nos tienen mucha paciencia. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y por los que no están también. Gracias por tu amor y misericordia, Señor, que siempre estás aquí con nosotros. Te doy gracias y bendigo estos momentos, las bendiciones que tú nos das y por tu palabra. Señor, bendito eres y alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Nos vemos Buenas noches, que descansen. Buenas noches, gracias. Mañana. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.